Hola chicos, ¿Qué no es? Estamos al aire con Danielito. Leo, Nando, Jorge, y hoy tenemos un invitado especial otra vez. Lo dicho en este podcast es totalmente entretenimiento. Se tratará y bromeará de temas políticamente incorrectos, sin tapujos. Si es susceptible a esto, no ver el podcast. También se tocará temas de cualquier índole. Conste que avisamos, aunque ya sabemos que nadie lee esto, siempre es bueno avisar, luego nos andan funando por cualquier cosa jajajaja. ¿Qué no ves? No se responsabiliza por herir sentimientos de pusis cara sonriente. Dicen que el dolor más grande no es la muerte, sino la ausencia perpetua. Es saber que alguien está, pero no sabes dónde está, ni quién se lo llevó, ni por qué. Es vivir la certeza del nunca. Es un limbo aterrador que el sistema creó. ¿Qué tal gente? ¿Qué no ves? Estamos en un nuevo episodio junto a Leito. y Danielito. Estamos de nuevo aquí en nuestro podcast. Queremos pedirles una disculpa por, todas estas semanas que no ha habido un nuevo episodio, pero estamos igual cuadrando algunas cosas. Tenemos nuevos proyectos en nuestra banda. Estamos en TikTok haciendo lives y sí se nos complica un poco. De todas formas, no son pretextos, sino más bien información que ustedes necesitan para saber que seguimos aquí súper activos y pensando en todo lo que nos trae este programa. Igualmente tuve un problema con mi computadora y tuvimos que formatear y se perdieron algunos archivos, algunos programas que estuvieron buenos que iban a salir justamente para Halloween, pero bueno, así pasa. Así pasa a veces, sí. Justamente suelen ser cosas que uno ya no puede controlar, es la parte técnica. Pues en este caso fue justamente que se nos perdieron los archivos, se borraron por completo porque tocó formatear la computadora donde se trabaja para traerles este contenido de calidad a ustedes. Pero bueno, estamos aquí después igualmente de un pequeño receso de un feriado un poquito merecido, pero activos para estar nuevamente aquí con todas las de la ley, entregándoles cositas de terror, de misterio, cosas densas. ¿Y qué más de eso que lo que vamos a ver el día de hoy, so que Dani? Justamente, bienvenidos a la oscuridad que no quieres pero necesitas ver. Esto es ¿Qué no ves? Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy frecuente ahí con nuestros amiguitos de México, ¿no? México mágico, tal cual. Pero no por mágico quita que no sea igualmente lugar o cuna de donde ocurran estas tragedias, ¿no? Totalmente, igual. Saludos a todos nuestros seguidores de la secta de lo desconocido. Gracias por seguirnos acompañando en un episodio más de nuestro podcast. Así que vamos a empezar. El tema de hoy es la desaparición forzada en México. Y sí, suena a nota crítica y social, pero la verdad es que véanlo así. Es el crimen perfecto, un agujero negro que se traga la realidad y deja a miles de familias en un estado de verdad catatónico, ¿no? Un tema muy difícil de digerir en nuestros amigos de México. Total, Dani, es un fenómeno que se ha cristalizado, es un tipo ideal del desaparecido basado en declaratorias jurídico-normativas, pero la realidad es que rompe el lazo social dejando a las madres en un estado traumático, como acabas de mencionar. Y la pregunta que unifica todas las historias de hoy es triple. ¿Cómo es que la ausencia se convierte en una presencia tan solapadora que enfrenta y enferma a quienes se quedan? ¿Quiénes son los verdaderos autores de esas desapariciones? ¿Son el crimen organizado o también jugaron a protegerse? Y finalmente, ¿qué fuerza oculta, qué energía impulsa a miles de personas a buscar cansablemente en la tierra, sabiendo que al menos encontrar un huesito, como se dice, puede ser pues a la vez un terrible suceso? Así que la verdad es que nos vamos adentrando a este proceso. Y bueno, Leo, seguimos con la primera historia. Vamos con la primera historia, Dani. El micrófono es todo tuyo. El shock inicial y la paradoja de la víctima. La desaparición en México, tiene una cualidad que la hace especialmente cruel: la sorpresa. La mayoría de las familias, como bien lo documentaron las investigaciones de campo, pensaban que esto nunca les iba a pasar, que era algo muy ajeno,
que solo le ocurría a la gente que andaba en malos pasos, pero no. El evento irrumpe de forma imperante y, pues obviamente, destruye todo el tema familiar como una atrocidad humana, que rebasa todo lo imaginable. Imagínense a una madre, digamos, cualquier nombre, no hay problema, esperando la llamada de su hijo. Ella no se enteró por terceras personas, sino porque él simplemente no llegó a casa. No le contestaba ni los mensajes ni las llamadas. Ahí, en ese silencio digital, supo que algo estaba pasando que era de una manera terrible. Este hijo, al igual que muchos, eran descritos como atento, estudioso, de familia, de casa, que no era una persona vaga que le gustaba los vicios, sinceramente una persona normal para todos nosotros. Pero lo más aterrador es que cuando esta sorpresa se convierte en una pesadilla, es totalmente catastrófica. Bueno, la persona número 2 vivió un horror insuperable. Ella estaba buscando a su hija cuando, en medio de toda esta búsqueda desesperada, 4 de sus otros hijos desaparecieron también. ¿Y quiénes fueron los responsables directos o indirectos de este segundo horror? La madre se dio cuenta que, qué bestia, de que la delincuencia estaba terriblemente mal en la policía y que estaban coludidos. En este momento la sorpresa se vuelve miedo puro, un temor visceral, y la autoridad que debería protegerla sencillamente no aparece. De hecho, otro tipo de persona también incluso sentía pánico de poner denuncia preguntándose, ¿qué tal si se habían llevado a personas malas y tú por denunciar te va peor, no? Eso es algo muy común en estas épocas. Esta primera etapa es un golpe cognitivo. Los relatos están saturados de adverbios, de negación. No sabemos, nadie sabe, no sé por qué, nada, nunca. Es una desorientación total. La desaparición te arranca de la realidad, te deja un vacío inimaginable. Y lo peor, como relata otro de nuestros ejemplos, es que su hija trabajaba en 2 trabajos. Fue uno de ellos y jamás volvió. Vamos por 3 años y nada, nadie vio nada, nadie se enteró de nada, nadie escuchó nada. Es la invisibilidad total del crimen que se impone. Bueno, si así empezamos, vamos viendo cómo seguimos en este laberinto justamente de casos. Y qué mejor que hablar del laberinto burocrático de la degradación. Cuando la desaparición ocurre, el impulso natural de la familia es la acción proactiva, ir de una a buscar, a denunciar, pero chuta, el sistema judicial, en lugar de ser un refugio, se convierte en un laberinto de degradación. La denuncia, que debería ser el inicio de la justicia, es el inicio de la revictimización. La experiencia igualmente de una madre es un eco de la experiencia de casi todas las madres entrevistadas. Ir a levantar la denuncia y sentir que las trataban mal, que las revictimizaban. Les preguntaban cosas que no venían ni al caso, y los servidores públicos insinuaban que si el hijo o la hija había desaparecido era porque seguramente tenían malas amistades y andaban metidos por ella en cosas densas. En eso, esta narrativa oficial que minimiza el hecho y criminaliza a la víctima es una forma de negar las causas estructurales y de deslindar la responsabilidad del Estado. Además del maltrato, venía el desgaste físico y mental. Había que tardar muchas horas en hacer la denuncia y las llevaban de un escritorio a otro. Esto no es casualidad, panas. Los investigadores interpretan estos actos como acciones dilatorias, diseñadas para desincentivar a la denuncia. Te traían de escritorio en escritorio o te cambiaban los papeles preguntando, ¿y ahora qué tiene? En este proceso, la degradación, los servidores públicos, en este proceso de degradación, los servidores públicos utilizaban el sarcasmo y la injuria. Muchas madres sintieron comentarios burlones y sarcásticos. En este estilo retórico, la mentira y el engaño es la coordenada sobre la que se sostiene el diálogo con el Estado. Una madre descifró el sentido ilocutivo del servidor público que le preguntaba ¿qué me tiene? Como, en vez de que ellos investiguen, nos preguntan ¿qué habíamos investigado nosotros? Este es el verdadero terror. La omisión de la autoridad, la incompetencia intrainstitucional, la fragmentación de las investigaciones
que impide que se inicie la búsqueda inmediata, que es vital en las primeras 72 horas. Lo que queda, como rematan las narrativas, es el adverbio de la negación. No hacen nada, no ha pasado nada desde la demencia. De hecho, en estos temas también existe la carga invisible, el impacto psicosocial que tienen todas estas personas que sufren desapariciones forzosas. El desaparecido vive en un limbo, pero la familia vive en una pérdida ambigua. Es una suspensión simbólica donde la familia queda en un estado de liminalidad. El duelo se rumea constantemente, repitiendo en la mente de las causas y consecuencias. Otro ejemplo describe ese estado. Dice: tengo miedo de la policía, me siento terriblemente mal, no sé a qué lado hacerme, estoy nerviosa, tengo una angustia muy grande, una impotencia y una tristeza. Chuta, ese trauma no solo es mental, se inscribe en el cuerpo. Las consecuencias son físicas, depresión y estrés postraumático, además de ansiedad. Todos estos casos tienen en común estas situaciones. Por eso a veces los nombres quedan sobrando, ya que aunque existen nombres y ejemplos muy famosos en el mundo del crimen y en las desapariciones forzosas, obviamente nosotros tratamos de hacerlo más general, de tomar todos los ejemplos que tenemos y hacer esta pauta. Por ejemplo, comenta a otra persona que es diabética e hipertensa y se le bajan las defensas con la preocupación que trae, obviamente. Otra madre en Morelos relata que después de la desaparición de su hijo se volvió como loca, sin dormir, llorando, y le dieron un medicamento que la tenía como zombie. Incluso, en un caso, la madre terminó con problemas de la vista y presión arterial. El impacto es tal que desgarra la vida cotidiana. Los hábitos y costumbres se modifican. Una madre tuvo que cerrar su microempresa y su escuela para poder buscar a su hijo. Otra fue despedida porque la empresa le dijo que tenía que seguir haciendo su vida. Luego está la culpa. Otra madre entrevistada siente culpa por no haber puesto atención a su hijo en el último momento, y el duelo se vuelve soledad, como lo menciona otro ejemplo en nuestros casos. Su cuerpo no aguantó, y su hija le decía que dejara de buscar a su hermano, porque ella y sus otros hermanos la necesitaban, lo que se llamaba la segunda desaparición. Es un sufrimiento constante donde el llanto y el aislamiento son recurrentes. De hecho, esto pasa muy a menudo. A veces las personas, pues tratando de solucionar lo que pasó con uno de sus hijos, descuidan totalmente a las otras personas que están vivas. Pero eso no es por, no sería por un tema de falta de empatía o de no poder seguir superando su vida, sino que también existe ese drama donde se mezclan las dos acciones de el no saber qué pasa con tu hijo y saber que los otros siguen vivos. Es una mezcla de emociones que sencillamente no te dejan continuar. Bueno, pasando a ya un poco más específico, pero con el dolor que estas historias conllevan, vamos ahora con el caso de María Herrera y la guerra de 4 hijos. Si hay un símbolo de la lucha incansable en esta tragedia, es María Herrera Magdalena, a quien cariñosamente llaman Doña Mari. Su historia rompe los esquemas tradicionales, porque ella no busca a 1, ni a 2, sino a 4 de sus hijos, desaparecidos en 2 eventos separados y en 2 estados diferentes. El primer golpe fue en 2008 en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, cuando desaparecieron Jesús Salvador y Raúl Trujillo Herrera, junto con 5 compañeros de trabajo. Ellos se dedicaban al comercio, específicamente a la compra y venta de oro. El segundo golpe, 2 años después, en 2010, fue en Veracruz, donde desaparecieron sus otros 2 hijos, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera. Doña Mari cuenta que al principio su familia pensó que con sus propios medios podían encontrarlos, pero ahí se toparon con la oscura verdad. Ignoraban que el gobierno estaba coludido en todo esto y que lo que se había levantado bajo el nombre de guerra contra las drogas era en realidad una guerra en contra de las personas, provocando una emergencia humanitaria. Ella describe este inicio como un peregrinar de desolación total. El cúmulo de emociones, dolor, coraje, impotencia, se agolpaba. Su testimonio es un recordatorio de que esta violencia no respeta ni fronteras, ni perfiles,
y que el patrón de la desaparición que comenzó en la guerra sucia se expandió y se viralizó con la militarización del país. La fuerza que la mantiene aguantando es la convicción de que la sociedad puede cambiar esta situación más que el propio gobierno. Es curioso igualmente el tema de las desapariciones cuando tú crees que es por justamente un tema y resulta ser algo completamente diferente, y en este caso de la pobre doña Mari es que bajo sus propios medios su familia haciendo esta investigación para encontrar no uno sino 4 hijos, que ya de por sí el perder un familiar es denso, es triste, es agobiante. Perder 4 de golpe sí es jodido y denso, y mucho más cuando resulta que el Estado está inmiscuido en todo esto. Es para ponernos a pensar y realmente ver quiénes nos lideran. Siguiendo con la trama de nuestro podcast número 13, tenemos la amenaza policial y el terror del desaparecido. Porque hay que tomar en cuenta que además de todas las personas que están inmiscuidas, la persona que sufre directamente este daño es para tomarlo en cuenta. El horror de la desaparición es a menudo sellado con la amenaza, o peor aún, con la colusión directa. El caso de Nepomuceno Moreno Núñez, un padre de Sonora, es el ejemplo palpable de que los actores hostiles son muchos, incluso dentro del aparato estatal. Don Nepo buscaba a su hijo Jorge Mario Moreno León, desaparecido en el 2010. El último rastro de su hijo fue una llamada desde el Oxxo, una tienda muy famosa allá en México. Y lo que el hijo le dijo: "Ya vienen por mí, papá". Pero cuando Nepónimo devolvió la llamada, la voz que respondía fue la de un hombre que se identificó como policía municipal, con una voz gruesa y desafiante. "Somos policías municipales y ahora las preguntas las hacemos nosotros, hijo de la chingada". Qué bestia, ¿no? La amenaza no era solo verbal, se cernía sobre ellos la realidad de que los perpetradores podrían ser los mismos que portaban uniformes. Los familiares han llegado a homologar a los personajes hostiles, el genérico "los que se los llevaron", como los policías delincuentes coludidos. Y la búsqueda, panas, no es una actividad segura tampoco. De hecho, otra persona relata la lucha diaria con las autoridades, sintiendo que tiene una lucha más. Lo que la persona comenta es luchar por encontrar a cualquier persona, y es luchar contra las autoridades para que lo busquen. O sea, son 2 luchas que tienes que seguir. Una para saber o estar al menos un poco seguro de que las personas que están ayudándote en el caso no están coludidas, y además de eso, tratar de buscar a tu familiar. Además de eso, tenemos otro ejemplo que dice que por su activismo está luchando por medidas de protección, pues ha perdido la confianza en las autoridades. Esta desconfianza es de ley cuando sabes que hay agentes que infiltran información después de la denuncia, poniendo a la familia en riesgo. Esta realidad ha llevado al asesinato de buscadores como la misma Maricela Escobedo, Sandra Luz y Nepo Moreno, quien fue asesinado por buscar a su hijo. La persistencia de las madres es un acto de resistencia no masoquista, sino contra el olvido de la desaparición simbólica de quien fue nombrado e incorporado al mundo de lo humano. La verdad es que yo siento que en estos casos el luchar a doble bando es lo más cansado del mundo, porque quién sabe que en algún futuro la información que se tiene o la poca información que se tiene se filtre. Al final, si digamos que los policías no están tras las desapariciones, las personas que están afuera, que sí en verdad desaparecieron a la persona, van a usar esta información a su favor y van a hacer totalmente un desastre el tema de la búsqueda. Más sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Yo creería que las personas y las personas que están dentro del municipio, o los policías que están a cargo de estos casos, también son amenazados, ¿no? También puede ser la parte en la que los policías son amenazados o amenazan a su familia y tienen que revelar estos secretos, ¿no? Sin embargo, se supone que la parte policial y la parte del municipio son los que nos dan resguardo, pero cuando ellos también fallan, ¿a quién acudimos? Así tal cual. Es triste tener que estar buscando algún familiar, pero mucho más triste ver que quienes tendrían que ayudar y proteger son quienes se encargan también de omitir y hacer que este proceso se vea mucho más dilatado.
Por ello vamos a hablar sobre la reconfiguración subjetiva y la familia de corazón. Frente al error del Estado ineficaz, como acabamos de ver, y la delincuencia coludida, surge la resistencia más pura, el colectivo de apoyo. Las madres y familiares no se quedan solos. La incorporación al colectivo es un momento nodal que marca un proceso de mejora. Así lo dice una madre que describe que el colectivo es un espacio donde se hace una familia de corazón. Esto se da porque el dolor es compartido. Ellas confraternizan ese dolor y comparten una misma resistencia. El colectivo ofrece apoyo hasta económico en algunos casos. Pero lo más importante es que provee un espacio libre de expresión donde pueden repetir sus historias una y otra vez, sin que nadie les diga que se olviden o que superen esa pérdida. Una de estas personas menciona explícitamente: me siento querida en el colectivo. La incorporación al colectivo genera una reconfiguración subjetiva. Este proceso se basa en contrastes, ¿no? Se pasa del no saber a saber, de la inmovilidad a ser levantarse de la depresión. Una persona se siente más fuerte y con elementos para defenderse y saber por qué busca. Esta red se vuelve tan esencial que contrasta con la familia de sangre, que a veces ya no quiere escuchar el dolor o pide que se detenga la búsqueda. Y no solo se consuela, sino que actúa. Ha logrado hacer leyes de desaparición forzada y declaratoria de ausencia. El colectivo es la fuerza colectiva que resiste la narrativa de la omisión y busca la verdad y la justicia. Es chévere porque pese a que estás a través de todo este dolor, se dan estos espacios donde puedes desahogarte y compartir estas penosas y tristes experiencias, pero que, como siempre se dice, lo unimos a la fuerza. Y qué mejor que existan esos colectivos para seguir dando seguimiento y búsqueda en estos casos, y también poder luchar contra este estado ineficiente para que sean oídas, sean tratadas estas personas y no sean olvidadas. No queden en el limbo de ya veremos qué pasa, de estar enterrados en todo el papeleo de la burocracia, en querer tomar acción y hacer un verdadero cambio. Continuando con todos estos apéndices de las desapariciones, tenemos la crisis forense y la búsqueda del huesito. El panorama es dantesco. México enfrenta una crisis forense de profunda preocupación. El país tiene más de 52,000 personas fallecidas sin identificar en fosas comunes, servicios forenses y universidades. Esa cifra ni siquiera incluye los miles de fragmentos de restos humanos que los colectivos recogen semanalmente. Ante la ineficiencia de las autoridades, que incluso inician carpetas por homicidio sin cruzar la información necesaria, perpetuando el estado de que, no localizado, las familias asumen la búsqueda como una misión personal y colectiva. Las madres buscadoras, como se les llama, caminan montes, desiertos, laderas con picos y palas, hasta con varillas. De hecho, doña Mari, la madre de 4, describe de este acto como una paradoja emocional. Encontrar un resto, un huesito, como ellos lo dicen, le genera a la vez dolor, angustia y obviamente la alegría de la ilusión de poder darle identidad a esa pequeña partícula de un ser humano. Es una búsqueda en campo, en zonas donde se cree que hay fosas clandestinas o lugares de cremación. Tomemos en cuenta que obviamente en los lugares más comunes donde pasan estas desapariciones ya existen lugares donde las mismas personas que desaparecen cuerpos saben dónde ponerlos. Yo creería que hasta es un poco ambiguo, ¿no? Porque se supone que debería ser difícil para las personas que hacen este delito encontrar los cuerpos. Pero yo creo que hasta cierto punto ellos mismos los dejan a simple vista para que la gente también descanse. De todas formas, tenemos otro ejemplo de una hermana que comenta que le tocó ir al cierre de una brigada, a hacer una oración y a una bendición de ese lugar, que se cometieron muchas cosas horribles. Esto es muy común. Se encuentran lugares donde pasaron no solo una o dos, sino cientos de desapariciones que al final la policía pues pone en caso ya y pues dan cierre. La búsqueda se convierte en un ritual activo de resistencia. La fuerza del dolor les da a la capacidad de seguir adelante, impulsadas por la esperanza de encontrar a los suyos o al menos de ayudar a otra compañera a cerrar su duelo.
Es la dignidad que se rescata del horror. Y bueno, seguimos con otro de estos casos densos. Ahora vamos en cambio con el nacimiento de la flor en el fango. La resistencia en este contexto no son solo físicas, es profundamente poética y simbólica. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró una metáfora poderosa para transformar este horror. Ellos compartieron en redes un mensaje acompañado de una fotografía increíble. Una planta brotando de restos óseos hallados en una fosa clandestina. El mensaje inicia: en la tierra de la ausencia, donde la memoria duele y la búsqueda no cesa, de nuestros cuerpos descompuestos, en fosas clandestinas, crecerán flores. Qué bestia, ¿no? Esta imagen encapsula la resiliencia. Para los buscadores, ver crecer una planta en el lugar del dolor es un recordatorio de la vida misma que persiste. Es la eternidad que brota en silencio. Esta es su manera de hacer un acompañamiento emocional y simbólico. Una lucha constante contra la impunidad y la deshumanización que se vive en el día a día en estos casos. Esta metáfora es un llamado a la verdad y a la memoria. Para cada persona en una fosa, una flor es un testimonio de que no se olvida. En un país donde se registran miles de reportes al año y donde desaparecen 41 personas al día, nombrar y recordar es buscar. Este acto simbólico de la flor se ha convertido en un símbolo de memoria activa que trasciende el duelo pasivo y exige justicia a gritos. Es bastante poética esta historia porque trata justamente de ver, por último, lo bueno en todo este caos que se vive con esa historia de desaparición forzosa, de desaparición misma. Porque pese a toda la búsqueda e intención que tengas por encontrar a tu familiar o por ayudar a encontrar a alguna persona desaparecida, se da que por último te ves al dolor y sabes que ya no estaba con nosotros, que ha trascendido. Pero es, como te digo, muy poético poder ver cómo a través de la flor la vida misma se perpetúa, la vida encuentra su rumbo. Y yo siento que es de cierta manera el último adiós de estas personas desaparecidas. Qué mejor que recordarlas por lo bueno que fueron en vida y no atormentarnos por no haber llegado a tiempo o haberlos encontrado. Muchas veces la vida es así y lo mejor que podemos hacer es seguir. Como decía la historia, tratar de ser resilientes, sin olvidar que estos casos son, tristemente, pan del día a día y que está en nuestro poder realizar algún cambio para que el Estado tome cartas en el asunto y se haga de armas tomar. La semilla de la guerra sucia y el ADN. Para entender la dimensión actual, debemos de ir al origen. La desaparición forzosa no es nueva, es una herencia del autoritarismo de hace mucho tiempo. Durante la llamada Guerra Sucia, a finales de los 60 a principios de los 80, el Estado autoritario ejercía las desapariciones forzosas sobre militantes políticos. Un caso paradigmático es el de la familia Guzmán Cruz, un grupo indígena purépecha en Michoacán, reprimido entre 1974 y 1976. Las fuerzas del Estado se infiltraban, detenían, torturaban para obtener información y en muchos casos ejecutaban extrajudicialmente. Las tácticas eran las de la desinformación y la mentira legalizada. Graciela Guzmán Cruz, sobreviviente de este caso, cuenta que a su padre lo detuvieron en Pátzcuaro y el expediente del Archivo General de la Nación decía que fue por vagancia. ¿Cómo detienen a alguien por vagancia y lo llevan a un campo militar? Es algo que no se puede creer. La desconfianza en la justicia mexicana de ley es histórica. Y ojo, no solo por ser la justicia mexicana, también en toda Latinoamérica han existido estos casos. Por ejemplo, en Ecuador, cuando salió el grupo El Faro Vive Carajo, estas personas fueron detenidas bajo la influencia de un gobierno que sencillamente quería parar esta ola de violencia. Pero sin embargo hicieron totalmente lo contrario, detenían a gente sin razón y aparte de eso los torturaban hasta pues las desapariciones.
Volviendo a México, Graciela, a pesar del paso del tiempo, insiste en que si encuentran los restos, deben entregarlos, con su respectivo ADN para que no me vayan a estar entregando cualquier tipo de persona. La impunidad de la guerra sucia, que no fue atacada ni sancionada, se sigue arrastrando y es la base de las violencias actuales. La verdad es que es un tema que se ha ido alargando a lo largo del tiempo. La verdad es que esta situación es una historia que se repite a lo largo del tiempo y que jamás ha parado. Obviamente se escucha menos en algunas partes y en otras sencillamente sigue siendo un pan de cada día. Y con esta última historia llegamos al final de toda esta recapitulación de casos, de tristes casos donde se ha vivido la desaparición forzosa y hemos visto más que nada la ineptitud, ineficiencia y muchas veces obstrucción de la propia justicia para dar solución de estos casos. A veces por conveniencia, no lo sabemos. Y es por ello que vamos a hablar sobre la desaparición por rentabilidad y el olvido oficial. La desaparición en la era moderna, posterior a la guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, se complejiza. Si en el pasado era por disidencia política, ahora los motivos son múltiples. Tráfico de personas, explotación de mano de obra, reclutamiento para el crimen organizado, venganza o incluso tráfico de órganos en el peor de los casos. Y ojo, también se usa como una estrategia de terror en áreas ricas en recursos como carbón, petróleo, para reducir el desplazamiento forzado y dar paso a organizaciones criminales o a empresas. El perfil de la víctima se democratizó, afectando a jóvenes, varones, trabajadores migrantes, mujeres, periodistas y hasta funcionarios. Y los perpetradores ahora son una mezcla confusa. Organizaciones criminales que actúan solas o grupos criminales que operan con la colusión, tolerancia o aguiciencia estatal. Pero, y chuta, el gran misterio moderno son las cifras oficiales. A pesar de que la magnitud del fenómeno es escalofriante, más de 114,000 personas desaparecidas a la fecha de escritura de algunos documentos, hay una falta de información oficial y confiable. Peor aún, se generan paradojas. En algunos casos, la fiscalía inicia investigaciones por homicidio sin cruzar la información necesaria, perpetuando el estado de no localizar. Y, como relatan los informes periodísticos, el gobierno a veces crea 2 listas de desaparecidos, disputando consigo mismo la cifra oficial sin que ninguna responda a la pregunta: ¿dónde están? Hay personas que figuran como localizadas en un censo, pero sus familias afirman lo contrario. Es la invisibilizada crisis de la invisibilidad. Y es bastante triste y agónico ver que el propio Estado no haga nada y no tenga ni siquiera el incentivo de querer hacer algo. Porque por último, maquillan cifras a su conveniencia. ¿A conveniencia de quién? Para hacer que no sea tan mal un gobierno. Para decir que en este gobierno no hubo tantas personas desaparecidas. Para decir que se está haciendo algo respecto cuando lo que se está haciendo es justamente maquillar los números para solapar la ineptitud de mucha gente que, ocupando cargos importantes, no hacen nada por el Estado ni por la gente que les dio la confianza. Chuso Leo, después de escuchar estas historias del cuerno me duele solo de imaginar la angustia, ¿no? La verdad es que las familias de las personas que desaparecen sufren tanto en temas psicológico como físico, y además de eso tienen que luchar en algunas historias contra el gobierno, contra las policías, contra las mismas personas que desaparecen gente. Me parece algo demasiado denso. Total, es literal cuando haces una denuncia, por lo menos hablando en la parte de acá, que es lo que podemos conocer, de lo que podemos hablar. ¿Qué es lo que siempre suelen decir? Atrapan criminal, al siguiente día lo dejan libre. ¿Por qué? Por pura burocracia. Es que no hay las pruebas suficientes, es que no hay un mayor daño. O sea, lo que esperan es que por último te hayan matado para encarcelarlo y esperar que no lo saquen a la semana siguiente. Es que pareciera que el sistema judicial de todos los países están coludidos para que los
las personas que hacen estos daños salgan libres al segundo. Sí, total, o sea, parece que literal, la Constitución está más a favor del delincuente que de la propia víctima, y peor aún de quien tendría que estar ejerciendo justamente la ley, porque también se ha dado casos en los que la propia policía dice es que no podemos hacer nada, porque por último, si uno dispara, es un montón de burocracia, o sea, un montón de papeleo para justificar por qué se disparó, y si es que muere quien empezó el daño, el policía es quien va preso, que por último pierde el trabajo y ese sustento de su familia o de muchas, o sea, no sabemos lo que hay detrás, y es muy denso que ni la propia ley apoye a quienes sí debería apoyar. Justamente, de hecho, ha habido casos donde muchos policías se quedan sin trabajo, sin nada, solo por el simple hecho de hacer su trabajo, o sea, de combatir la violencia, y al final pareciera que lo único que importa es, no sé, alguna prueba que faltó para que el policía salga libre, o no se tiene sentido de las cosas que a veces pasan en el tema judicial. Realmente no somos personas expertas en el tema, no somos abogados, pero realmente se nota. O sea, imagínense, yo creo que es hasta más gracioso en el tema crudo de la palabra, porque nosotros que no somos personas muy adeptas al tema judicial, nos damos cuenta que es una injusticia. Eso ya me parece súper grave, y peor aún con personas que lo único que tratan de hacer es cuidar nuestra seguridad. Total. Y, o sea, es interesante o es denso ver hasta dónde puede llegar el impacto de estos casos de desaparición forzosa, porque no es algo que te afecte a nivel anímico nomás, sino que te puede llegar a afectar de manera física. O sea, el estar con esta depresión tan severa y con esta angustia lleva a casos donde personas han sufrido de diabetes, hipertensión y hasta insomnio, y sabemos lo que pasa cuando el cuerpo es privado del descanso. Claro, Es como si la incertidumbre del limbo se comía el cuerpo de quien busca, ¿no? O sea, no solamente es de quien desapareció, sino también de quien está tratando de encontrar. La esclerotización de la escena, ese estado donde la desaparición no es ni muerto ni vivo, o sea, te consume por completo. La verdad es que sí, Leo, y yo creo que hasta llega a ser frustrante el hecho de que ya de por sí tener dolor de que no parezca tu ser querido, además de pelear con el tema judicial, seguir buscando documentos y firmas y todo, me parece un tema muy frustrante. O sea, debe llegar a un paso de ya estar hasta locura, y de hecho hay que ser sinceros, Pablo, aquí la teoría de todo lo que está pasando no es solo el simple hecho de la realidad, o sea, de lo que ya se está dando por escrito del tema de desaparición, sino también de todas las afectaciones médicas y de tu vida que va a cambiar, como te había dicho en algún caso. Existe esta parte donde hay familias enteras que se acaban por una desaparición, y es por eso, o sea, porque ya tienes la angustia de la desaparición, no pasas en la casa, tienes más hijos que necesitan tu apoyo, no les das por estar buscando a tu otro hijo que no sabes si está vivo o muerto, y terminas con la familia. Aparte de eso, el Estado parece que insiste en buscar más formas de hacer este proceso mucho más largo, que al final no te sirve de nada. Y mira la ironía, Dani, cuando las madres forman estos colectivos, ¿no?, para apoyarse entre ellas. Cuando se une esta familia de corazón, de repente se encuentra como que la fuerza y hasta las herramientas que el Estado les negó. Pasan de la inmovilidad a ser levantadas, y hasta crean leyes en beneficio de todos estos casos que tristemente se han dado, ¿no? Es como si la verdadera institución de búsqueda surgiera del dolor de la sociedad civil, más no de la propia burocracia. Justamente este grupo de personas que buscan a gente desaparecida en México es muy famosa, ¿eh? De hecho, han salido ya siendo canon de una manera lamentable en algunas películas, justo que se tratan de trata de blancas o de tema de órganos. Y se nota, ¿no?, como la gente también dice: yo apoyo a veces ni siquiera porque no he encontrado a mi hijo, sino sencillamente porque ya el dolor se vuelve común, ¿no? Entonces estos colectivos tratan de al menos apoyarse mutuamente, ya que el Estado y el sistema no les apoyan para nada. Total, y ojo, no estamos hablando solamente de un país en específico, que es en este caso México, de quien investigamos en este episodio, sino también estamos hablando en general de Latinoamérica, porque
si bien es verdad, México es uno de los que más índices de desaparición forzosa tienen, no se queden atrás México y mucho menos Ecuador, nuestro Ecuador querido. Sin embargo, estamos queriendo dar paso y de cierta manera un poco de visibilidad a todas estas familias que han sufrido y han pasado por ese dolor que realmente no se lo desea a nadie, porque a veces tan siquiera con que, no sé, un familiar, como en este caso en la banda, pasa muchas veces que tenemos un integrante, nuestro guitarrista, se llama Nan, es mi hermano, a veces desaparece y no da señales de vida, más no porque le haya pasado algo mal, sino más bien por el hecho de que su celular se dañó, se quedó sin batería, no agarró la señal o se quedó justamente compartiendo con compañeros del trabajo o haciendo cualquier otra gestión y se le olvidó, porque también somos humanos, el comentar y compartir. Entonces, muchas veces solamente ese pequeño detalle en el que no sabes qué pasó con esta persona, que según tu horario tenía que llegar a tal lugar a tal hora, ya te da esa angustia. No me imagino estas personas que no solo no aparece horas después, sino que por último no aparecen. Y cuando aparecen tal como decía, en hechos vacíos. O sea, es triste, la verdad. Sí, solo nos estamos ahorita enfocando en el tema de la violencia, pero también qué pasa cuando el Estado mismo incurre en estas situaciones de desapariciones. Como les había comentado cuando salió este grupo subversivo de Afuera Vive Carajo, que es un grupo subversivo que existía hace mucho tiempo aquí en el Ecuador, la gente también desaparecía. Yo no digo que esté a favor ni en contra de que se detenga este tipo de violencia, porque Alfaro Vive Carajo no era un grupo que te daba florecita, era un grupo subversivo que estaba en contra del gobierno. Ellos tendrían sus razones, pero sin embargo no creo que sea necesario el prohibir la vida para que se logre cierto tipo de cambios. Más sin embargo, como había leído en algunos comentarios de nuestros videos anteriores, sí es cierto, las revoluciones no se han hecho a base de flores y de caricias, pero también siento que al llegar a cierto extremismo de desaparecer a cualquier persona también es un tema complicado. Perfecto, todo esto no es malo, como le hemos dicho, y mucho más el privar o quitar la vida a una persona. Pero bueno, yo creo que en resumen, hoy hemos recorrido una geografía de terror, por así decir, sí, no más que nada en México, donde la desaparición ha evolucionado de una herramienta de represión política a una compleja amalgama de crimen organizado y aquiescencia institucional, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces las desapariciones forzosas se dan inclusive a gente que está involucrada en la política por conveniencia de otras personas. Sí, y hemos visto también cómo el costo psicosocial es inmenso, familias atrapadas en el vuelo en vivo, enfrentando desgaste místico y la gran puta. Y bueno, hemos visto cómo el costo psicosocial es inmenso, familias atrapadas en el duelo ambiguo, enfrentando el desgaste y la revictimización burocrática. Pero qué bestia, o sea, este tema es muy extenso. Y también, ojo, no me faltó comentar algo más, que es el tema de las desapariciones por maldad, por gente que está buscando un mejor futuro. Y por eso justo hablamos de México, que son los coyoteros, que ahora se está dando mucho más por el tema de Venezuela, que se han ido por el estrecho del Darién, y todo eso es un tema muy difícil de digerir. Más sin embargo, existen también documentales ya hechos por grandes televisoras como lo que son HBO o Nat Geo, que muestran o quieren mostrar cómo es la realidad de todos estos trajines, y créanme que es un tema muy difícil. De hecho, existen, bueno, las personas que son más actuales quisieron hacer algunas entrevistas como los youtubers y no les dejaron pasar. O sea, de hecho ya les ven con cámaras y los mandan para otro lado, los regresan a sus tierras, porque no solo es el hecho del impacto visual, ¿no? Sino también existen ya grupos subversivos también en ese lugar que controlan, que te piden plata, y no solo eso, también el peligro que conlleva el hecho de pasar por un río de aguas turbias, también los animales. Existen muchas cosas que a veces uno no se pone a pensar desde nuestra comodidad, pero que están pasando. O sea, de hecho ahora se ha hecho famoso el tema del Darién, pero antes era el coyotero. O sea, tú te ibas a México, te ibas a las fronteras y ahí te pasaban, y pues si vivías bien lograbas el sueño americano, pero si no, pues te quedabas ahí como los huesitos que las personas siguen buscando. Y ahora igualmente nada de eso te asegura que realmente vayas a tener una mejor vida, porque con las nuevas políticas migratorias que se están aplicando en algunos países,
el arriesgar tu vida para al final ver que no sirvió de nada y que por último perdiste tiempo y dinero, o en muchos casos en el proceso perdiste a familiares, no solamente por el tema de que es complicado, sino porque literal dependes de estas personas y te desaparecen. Muchas de estas personas están justamente dentro de los grupos de crimen organizado. No sé, mucho había escuchado allá en México que se había hecho famoso una noticia en un lugar, creo que era cerca de la zona del silencio, pero era como que un lugar baldío en el que encontraron un montón de pertenencias tanto de niños, mujeres, hombres, chicos, jóvenes, y había pocas personas que lograban como que salir o escapar de ese lugar vivas o ya en las últimas, y contaban su experiencia que era de terror, que justamente a veces inclusive hay esas desapariciones forzosas en busca de un mejor futuro, porque te ofrecen un trabajo y resulta que cuando te llevan a este lugar donde va a ser la entrevista, donde tienen que hacerte donde va a ser el trabajo, es un crimen organizado y es como que papi, tú nos perteneces, de aquí no sales si no es vivo, si es que no te alineas y eres parte de la organización, pero aquí te vamos a estar lavando el cerebro y te vamos a inhumanizar de tal manera de que si te unes a nuestra organización es porque tuviste que matar a otras personas y sobreviviste todo este proceso. Sí. Eso con los hombres y con los jóvenes niños. Sí. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Se da el caso de trata de blancas. Entonces sí, es bastante denso y es interesante cómo a veces la persistencia justamente de estas familias es un recordatorio de que la dignidad humana se define incluso cuando el Estado está quitando absolutamente todo, hasta el derecho de salud, porque muchas veces el Estado es quien solapa todos estos casos. Sí, totalmente. Y aparte de eso, uno se pone a pensar en la Alemania nazi, ¿no? Cuando pasaban todas estas muertes solo por ser de un pensamiento diferente. No estamos muy alejados de eso. O sea, a veces la gente dice, ay, se acabó, pero no, solo se transformó a un tipo de violencia diferente. No es. Y a veces solo se invisibiliza. Así que bueno, nos queda una pregunta abierta para nuestros sectarios de la secta de lo desconocido. Veamos, comenten, a ver qué piensan. La pregunta es la siguiente: si la ausencia de justicia alimenta el crimen perfecto, ¿cuál creen que es el eslabón más débil de la sociedad? Que pues se debería presionar para obligar a las autoridades a tomar la búsqueda como una prioridad y no como una excusa. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Lo leemos. Y las que siempre estamos, más que nada el Dani está muy atento a las redes, a ver lo que ustedes comentan, porque sí los leemos a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy pendientes y gracias por todo su apoyo y por su sintonía, como lo es en todas las semanas. Pero bueno, queridos sectarios, si quieren profundizar en la documentación de estas historias y apoyar a los colectivos, busquen las fuentes de referencia que referenciamos el día de hoy, pero más que nada porque la verdad se construyen con memoria activa, ¿no? Así es, mi Leo, y nos despedimos, panas, un abrazo a la distancia, gracias por seguirnos apoyando. Ya les comentamos qué pasó al inicio del video, por qué nos vimos tanto tiempo, pero créanme que esta es nuestra pasión y queremos darle mucho más realce de lo que ya es, así que vamos a seguir con más capítulos. Se acerca diciembre y ahí también tendremos capítulos especiales, además de nuestra serie de ya el cierre de toda esta temporada número 2, porque no teníamos una temporada número 1 que fue un poco más tranquila, más de chill con todos los de la banda. Ahora estamos solo yo y Leito y yo, malo de mierda, pero bueno, estamos logrando llegar a bastante público, así que no se olviden que también tenemos publicaciones diarias. Tenemos aquí nuestro querido Leo que nos acolita con los reels y con los TikToks cuando se acuerda, porque si no se olvida. Pero también tenemos historias cortas que hacemos como tipo de historias que puedan pues llevarles un rato hacia el misterio y que no se olviden de nosotros. Así que nada, esta fue la secta de desconocidos. Si te gustó, comparte, danos un like, síguenos en nuestras redes sociales, ya sea en Spotify, Facebook, Instagram, en YouTube, donde subimos contenido casi diario. Así que pidan, muchachos, esto fue ¿Qué no es? Junto a Eito y Daquilito. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye.